semanas, la guerra espiritual, y quisiera que me acompañaran en Romanos capítulo 1 verso 20, y hoy, el tema de hoy se intitula Principios de la guerra espiritual, o sea, la base que debemos nosotros de comprender acerca de la guerra espiritual, porque nos vemos en un mundo donde hay mucha lucha, hay muchas cosas que están pasando en este mundo, y a veces cuando la mujer no es de Dios, pues piensa que todo lo que está pasando es una simple pelea, es una simple contradicción, es una simple política. Muchos piensan que es política, no, es que es la política, pero no es la política. Se están jugando muchas cosas que son de vida o muerte, leyes que apoyan la vida o que apoyan la muerte, leyes que fortalecen los estatutos de Dios para la humanidad, o leyes que violan directamente. Imagínense legislar algo en contra de la palabra de Dios. Entonces son cosas que son espirituales, no son cosas carnales. Y uno de los principios principales que quisiera que estuviéramos viendo se encuentra precisamente aquí en Romanos 1:20. Voy a pedir, vamos a empezar con Leo, si quieres Leo, y luego ya nos vamos con la hermana Livia para poder. Pues, ¿qué es leerlo tú, Livia? Ya lo tienes ahí. Sí, adelante. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Primer principio que estamos viendo, gracias, de la lucha espiritual, es que vivimos en un mundo más bien, pero que tiene dos cosas paralelas. El mundo espiritual, pero también el mundo físico. Y todo lo que nosotros vemos en el mundo físico viene del espiritual. Dios es espíritu. Y aquí en Romanos capítulo 1, verso 20, nos dice que las cosas que son invisibles de Dios, su eterno poder, lo que no podemos medir, se hace visible por medio de las cosas hechas. Yo veo la grandeza de Dios al verlos ustedes, su creación, al verla, bien aquí cerca de ver el cielo donde yo estoy, no sé si donde ustedes están, la hermosura de Dios se ve manifiesta, pero Dios es espíritu. Y eso solamente es una pequeña manifestación del poder infinito que tiene el Señor. Entonces, este principio del mundo espiritual nos dice, hay un mundo que es espiritual, que es invisible, que es poder, pero hay otro mundo que es en el que nosotros vivimos y es el físico. Y todo lo que está pasando en este mundo físico es un reflejo de lo que en el mundo espiritual está pasando. Por eso dice la Biblia, todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Está hablando de ese mundo paralelo. Sus oraciones, su fe, todo lo que ustedes están haciendo está pasando simultáneamente en el cielo. Dice la Biblia también que con Cristo juntamente estamos sentados en lugares celestiales. Estamos aquí, pero cuando tú te le pones al brinco un demonio, no te le pones al brinco por tu fuerza, porque si no el demonio te haría garras. Te le pones al brinco porque tú sabes que tienes a Cristo Jesús allá arriba y que tú con Él estás reinando juntamente en el Espíritu. Sobre toda enfermedad, sobre toda maldad, sobre toda derrota, tú estás simultáneamente con Cristo Jesús. Y nosotros vemos aquí que su eterno poder, su deidad, se manifiesta claramente en lo físico. Hay algo también muy importante que nosotros tenemos que saber. Le voy a pedir a, no sé si leer, ¿vale? Juan 4, 23 y 24. ¿Cómo se le adora a Dios? Fíjense qué tremendo, ¿verdad? Cuando buscamos adorar a Dios de toda nuestra vida de la mejor manera, y lo estoy estudiando mucho con los muchachos ahora los domingos. Fíjense cómo se le adora a Dios. Juan 4, 23 y 24. Juan 4:23. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Vamos a parar el tantito, ¿vale? Vamos a dejar el 24. ¿Cómo dice que se le adora a Dios? En emociones, no. En lo físico, no. Mas sin embargo, todo eso acompaña el ser adorador del Espíritu. Si yo aplaudo, no es porque Dios, el aplauso es lo más importante para Dios, esto es lo físico.
pero es que mi aplauso refleja el gozo que hay en mi espíritu, refleja lo que hay dentro de mí. El que yo le compre un juguete a mi hijo no es lo más importante el juguete, pero el juguete refleja el amor de Dios hacia él. Entonces nos está exhortando la palabra y con este versículo que leyó Vale, que cómo se le adora a Dios, se le adora en espíritu, porque Él es espíritu. Y cuántas veces nos hemos encontrado, como leíamos en la palabra, Pablo y Silas en la cárcel. O sea, no hay un grupo de alabanza ahí, no hay el aire acondicionado ahí, no están predicando, ¿verdad? Como yo tengo la oportunidad de predicar por ustedes bien padre en una reunión de oración, no, estaban encarcelados. Pero ahí alabaron al Señor, oraron al Señor y Dios trajo libertad a sus vidas, porque el espíritu del adorador no está limitado a la situación en la que está. El espíritu del adorador puede adorar siempre. El año pasado que estuvimos en noviembre en la Ciudad de México en este evento que apoyo anualmente jóvenes del Ministerio de Espíritu y Verdad, estaba un hermano que se llama Matt Redman. Es un hermano que Dios usa una alabanza de una manera tremenda, es un hermano inglés, es un hermano de Inglaterra. Yo no sé si ustedes sabían un poquito de su vida, pero su papá se suicidó. Me platicó mi hermano esa historia porque mi hermano tiene traduciendo sus cartas de hace muchos años. Su papá se suicidó desde que él era muy chiquito y él fue salvo por medio de gente que le dio el testimonio, que lo acogió, que todo. Y les quiero decir que hoy por hoy es uno de los directores de alabanza que Dios más usa a nivel mundial. En sus canciones, muchas de las canciones que cantamos aquí las compuso él. Cómo Dios agarró a un muchacho que su papá se suicidó y convirtió su vida en una gran victoria. Y cuando él estaba ahí dirigiendo, hay un canto que se llama 10,000 razones, que él compuso hace muchos años. Y yo nunca había visto por qué él había escrito ese canto, porque el Señor le lo estaba explicando. Dice, hermanos, cuando tú estás en enfermedad, estás en tristeza, estás pasando por un problema familiar, estás pasando por una crisis económica, donde tú estás pasando por todo eso, siempre hay otras 10,000 razones por las que tú puedes alabar y adorar al Señor. Cuando él dijo eso, yo me impresioné. ¿Cuántas veces nos pasa una cosa y nos enfocamos en eso? ¿Saben que el discípulo de Jesús, ¿verdad? Uno de sus discípulos que anduvo con él, Tomás, todo el mundo lo conoce como Tomás, el que dudó, ver para creer. Pero yo no sé si ustedes sabían que la Biblia dice que él luego creyó. Y yo no sé si ustedes sabían que las investigaciones históricas dicen que el discípulo que más compartió la palabra en la India fue Tomás. Y la gente lo encasilla en Tomás el que dudó. Pero nadie hace una predicación, o casi nadie, que Tomás sí creyó, luego y todo. Ahora, cuando Jesús le dijo, aquí están mis marcas, aquí puedes meter el dedito y todo, hay algo bien tremendo. Yo no sé si ustedes sabían, pero Jesucristo, con todo y que vive en la eternidad y todo, es el Cordero que permanece con sus marcas por siempre. Y cuando usted y yo vayamos allá al cielo, todavía tiene sus marcas. Que no se las borró, que no se las quitó. Yo no sé si usted sabía eso, pero Jesús es el Cordero marcado por la eternidad. Y cuando nosotros lleguemos allá, lo vamos a ver marcado. Pues ya no va a haber ninguna duda. Ya si llegó allá, créame que ya lo hizo. Pero es el Cordero marcado por siempre. Ese es uno de los nombres que lo distinguen a Jesús, el Cordero marcado por siempre. Porque cuando Él ya está glorificado, Él enseña, miren mis manos, es el Cordero marcado por siempre. Entonces, aquí hablamos cómo se le adora al Señor en espíritu y en verdad. Vamos a leer el 24, le voy a pedir a Vale que también nos va a ayudar con eso. Dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Cuando uno conecta con Dios, entonces conecta en el Espíritu. Y cuando nosotros conectamos, como ahorita tan bonito en la intercesión, en la adoración, todo, el Espíritu Santo empieza a hablar a nuestros corazones y empieza a traer esperanza que físicamente no la entendemos. El testimonio que les estoy platicando del hermano Matt Redman,
O sea, en lo mental, en lo físico, pues, ¿qué esperanza tiene un muchacho que su papá se suicida? Pero en el espíritu hay esperanza en el Señor. Nos empieza a animar y nos empieza a traer la victoria. Vamos a leer ahora en Isaías 57:15. Le voy a pedir a ella, a David, si pudiera leerlo. Este versículo también está tremendo porque habla, vale, leyó en el 24, Dios es espíritu. Claro que tienen que anotar por ahí, a Dios es espíritu. Entonces, en el mundo espiritual, hay un mundo espiritual y hay un mundo físico, y son mundos paralelos. Isaías 54:15, ¿verdad? Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebranto y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Ya ni me acordaba que traía esta cita ahorita que canté este canto, y creo que lo traigo en la mente este canto, ¿verdad? Este canto está basado en este verso, al alto y sublime. ¿Dónde habita Dios? Habita en la eternidad. Su nombre es el Santo. Uno de los significados de santo es separado, único. ¿Por qué su nombre es santo con mayúscula? Porque no es santo igual que el santo, o sea, la luchadora, es el santo, esa parte, o sea, es separado de todo. Su nombre es santo. Yo habito en la altura y la santidad, y aquí está tremendo, ¿con quién? Con el quebrantado y humilde en espíritu. ¿Qué dice otro verso? Un espíritu o un corazón contrito y humillado no lo rechaza el Señor. La humildad siempre premia ante el Señor. La humildad siempre premia. Dice, con el quebrantado y humilde espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes. O sea, si hay alguien aquí que tiene una gran necesidad, que se siente que hay un problema muy grande en su vida, el Señor nos está prometiendo que Él hace vivir el espíritu. Él hace vivir, no de los arrogantes, no de los que se creen mucho, no de los que dicen, ay, todo lo tengo controlado. No, Él hace vivir el espíritu de aquel que reconoce que necesita del Señor para vivificar el corazón de los quebrantados. Si hay algún quebrantado aquí, el Señor promete en Isaías que Él va a vivificar su vida. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Él va a vivificar su vida. Cuando yo empecé a venir aquí a la oración, o sea, yo no sabía ni orar, pero decía yo quiero venir a orar. Yo venía a orar por los demás. Sí. Yo venía a orar por mí. Si Ana por mí, pues estoy en la casa, oro por mí, oro por los demás. Y yo decía, pues voy a ir porque si Dios me puso en el corazón y pues así entonces por venir, ¿verdad? Y ya después, Dios es como dicen, Dios es tan hermoso que no se queda con nada. O sea, tú le das 1 y Él te da 5, ¿verdad? Entonces yo venía a eso. Ahora después yo no vengo a hablar por eso, vengo por los demás. Cada vez que me voy yo bendecida porque necesitaba decírtelo. Tú siempre como que tienes algo de que nos confrontas, pero al último nos das la esperanza. Amén. Nos das una palabra de esperanza, de decir, estamos así, pero podemos estar así, ¿sí? Y siempre me voy yo de veras bien comportada del martes o del viernes de la oración para seguir en mi casa. Amén. Y ahorita que dices ese versículo me acordé de eso. Ese es un punto muy importante, disfrutar la oración, o sea, no nada más, oye, yo estoy aquí, o sea, a lo mejor sé que tengo que leer esa petición y, ok, está bien, vamos a orar, pero disfruta la oración. Tú estás más en la presencia del Señor y edificando tu espíritu, o sea, tú eres santo, y esas palabras, a lo mejor no vas a estar orando tanto por alguien ahorita, pero eso te va a animar a ti, y saliendo de aquí vas a querer orar por más personas. Pero si salimos tristes, si salimos deprimidos, si no entramos en la presencia del Señor, pues nos va a pedir alguien oración en la esquina y no vamos a tener nada que dar. Tenemos que salir animados, tenemos que salir llenos del Espíritu Santo. Entonces, este verso es bien tremendo por eso. Habla de que el Señor, Él habita en la eternidad, es un principio espiritual. Él está en las alturas, pero Él quiere manifestarse a nosotros para levantar, dice al final, a los quebrantados.
Usted puede agarrar esta palabra, puede llegar a su casa y puede leerla varias veces y decir, Señor, tú aquí prometes que vas a vivificar el corazón de los quebrantados. Señor, tú aquí dices que al humilde de espíritu tú lo vas a hacer vivir, Señor, y lo vas a declarar y lo va a declarar porque necesitamos de Dios y necesitamos someternos a Dios y a su palabra. Vamos a leer en Efesios 6:12, no sé si lo tengas por ahí, Leo. Efesios 6:12. Y hablando del mundo espiritual que nos toca lidiar en este mundo, ¿verdad? Efesios 6:12. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades y contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Qué tremendo la lucha que hay. Yo no sé si ustedes sabían, pero ahora que estábamos en las conferencias allá en Monterrey hace unos días, nos estaban informando que todavía en más del 80% de los países del mundo hay persecución religiosa. Ese debería de ser una de las mayores preocupaciones que deberían tener los gobiernos en resolver a nivel mundial. Que estén matando gente porque no creen igual que tú, todavía, más del 80% de los países del mundo, es mucho más grave a preocuparte que si se va a contaminar el océano o que si tomamos nuestro café en un vaso de plástico o en un vaso reciclable. O sea, créanme que es más importante lidiar por qué están matando familias. Una vez platicando con el pastor, porque no creen como ellos, una vez estaba platicando con el pastor Dale Jerton y dice que cercaron a un hermano en Chiapas hace unos 6 años ahorita, 7 años ahorita, lo cercaron y le quitaron la luz, le cortaron el agua, todo, porque vivía como en un rancho donde era una comunidad de algunas personas, no muchas, pero el principal que vivía ahí era este hermano cristiano, y le cercaron todo, le cortaron el agua, le cortaron la luz, no querían que los caminos que entrase, porque no estaban de acuerdo que era cristiano evangélico. Y eso pasa aquí en México, y eso pasó hace unos años. Y ese hermano de Jerton, que estas personas que hicieron todo ese mal, querían que se muriera de hambre, que no se bañara, que ahí se quedara aislado y que no pudiera salir. Porque aquí en México todavía pasa eso cuando no está la gente de acuerdo con lo que uno cree. Pero estas personas no se daban cuenta que los que se metían por los caminos, que no eran de su familia y todo, eran puros hermanos y todos les estaban dando comida, les estaban llevando agua y todo. Entonces ellos pensaban ya que ya estaban muertos, no casi casi. Pues tiempo después entran y dicen, no, ya vamos a recoger aquí los cadáveres. Se toparon que la familia estaba súper alimentada, súper felices, todo, y con visita y toda la cosa. Esos hombres dijeron, no, estos tienen más apoyo que nosotros, tienen más gente que los quiere y cruzamos. Y le volaron y se fueron de ahí, se pintaron y ya los dejaron en paz. Porque hubo más ese apoyo del cuerpo de Cristo que estuvo sustentándolos. Eso pasa todavía y todavía pasa en nuestro país. Yo conocí un muchacho de Egipto que lo conocí en la Universidad de Roberts, donde yo estuve estudiando ahí, que me dijo en Oklahoma, yo vine aquí a trabajar a los Estados Unidos, yo no era cristiano, vine a trabajar a Estados Unidos porque yo era ateo, no creía ni en Dios ni en nada. Y empezaron a sospechar de mí ahí en Egipto y ya me querían matar. Muchacho más joven que yo, o sea, en estas épocas en las que vivimos, ya me querían matar, porque ya no puedes ser ateo. Tienes que creer en lo que ellos te dicen que creas, y no a tu manera, ni como Dios te debe entender, ni como tú sientes el cambio, ni nada. Entonces, a lo que ellos te digan. Dice, tú que venía a Estados Unidos, pero acá conoció a Jesucristo. Fue un tremendo testimonio y acá se hizo cristiano. Pero nosotros sabemos que hay un mundo espiritual. ¿Qué es lo que está pasando? Que en el mundo haya muerte, haya división, haya persecución religiosa tan fuerte en estos días todavía. Es la lucha espiritual en la que nosotros vivimos. Vamos a leer ahí donde dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, leyó ahí Leo, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra los huestes espirituales. Que pueden ayudar a repartir las peticiones, yo te las dejé por ahí. Ya tienen papilas pasando ya estoy por terminar para alcanzar a orar. Y nosotros nos topamos en nuestra vida diaria. Voy a comentarles algunas cosas que nosotros vemos. Por ejemplo, personas cuando vemos que están siempre criticando, critiquen, y tenemos no, así que llega y una crítica, y otra crítica, y otra crítica. Una persona que también siempre está ofendiendo, o que siempre se siente ofendida.
No, es que llegó, no, me dio mal. No, es que no me dio regalo. No, es que a todos les sirvió bastante arroz, a mí me sirvió poquito arroz. ¿Verdad? Hasta los niños empiezan a desarrollar un espíritu de ofensa. A veces de chiquitos mis primos, yo me acuerdo de que, ¿por qué a mi hermanito le dieron un regalo mejor que el mío en la Navidad? O sea, y se empieza a dar un espíritu de ofensa de chiquito. No, mijito, algún día te van a dar mejor regalo tus padrinos. Y empiezan a ir todas las historias, ¿no? Desde chiquitos empiezan a ofender. O porque a mí me tratan mal. Hay también situaciones donde hay gente que duda todo. Todos dudan todo. Oye, es que te voy a invitar a la iglesia. ¿Y qué te enseñan ahí? ¿Y por qué aplauden? ¿Y por qué duran tanto? ¿Y por qué levantan ofrenda? O sea, empiezan a dudar de todo. Oye, ¿y por qué gritan tanto en la alabanza? ¿Y por qué ustedes cristianos, ¿verdad? Y todo contradice. Entonces, hay una lucha espiritual con eso. Los que contradicen también, todos contradicen. Hay que tener cuidado con eso. Jesús, cuando estaba ahí, tenía unos que estaban con él, se llamaban fariseos, se llamaban saduceos, eran los herodianos. Que nosotros como cristianos no estemos en esa clasificación, que cuando a ti te digan, tú eres cristiano, no te identifiquen más con el fariseo y el saduceo, y porque esos no eran cristianos, esos eran los que nada más estaban en la oposición, que te clasifiquen en el que oró por el enfermo y se levantó, que te clasifiquen en el que adoró en espíritu y en verdad, el que oró y salió el chamuco, que te identifiquen con eso, porque pues de repente nos pueden identificar más como un fariseo, con un saduceo, con un herodiano, que con Cristo. ¿Qué significa Cristo? Cristiano, perdón, Cristo chiquito, eso es lo que significa, Cristo chiquito, o sea, somos la expresión de Dios. ¿Qué debemos de reflejarle a la gente? Amor, compasión. Si a ti te llega una mujer adulta de ahí y te la avientan enfrente, no, te estaba esperando para ponerte en tu lugar, ¿verdad? Déjame acordarme lo que hizo Jesús. Ve y no peques más. O sea, tener ese mismo sentir, me gusta mucho, hay en nosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo. ¿Cuál es ese mismo sentir? Ese sentir de amor, ese sentir de compasión, ese sentir de gracia. Dice Jesús, la Biblia, que Jesús dijo, porque los dio como ovejas que no tienen pastor. Cuando dispersas que no tienen pastor, vemos la necesidad y en vez de atacar, en vez de, ¿qué puedo hacer por él, güey? A lo mejor puedo abrir un grupo, ahí le puedo enseñar la palabra, ¿verdad? A lo mejor porque me dio compasión que la persona no tenga discipulado, ¿verdad? Entonces, esas son las características que podemos reflejar en el mundo de Cristo. Entonces, estamos viendo aquí que hay un mundo espiritual, hay un mundo físico, y vamos a creerle al Señor que Dios nos va a permitir tener la victoria por medio de Cristo Jesús en esa guerra espiritual. Nosotros, por ejemplo, les quiero poner un ejemplo muy práctico. Nosotros hemos estado tratando de ver si nos pueden vender un pedazo del terreno que está aquel lado. Y hay que estar orando por eso, les voy a decir, porque es una guerra espiritual. Es una guerra espiritual, el comprar ahí. Tenemos que orar. Y yo creo que he escuchado muchos testimonios que después de mucha oración, de muchos años, de perseverar el Señor les da la victoria a las iglesias. Amén. Casi en todos lados estamos en lo mismo, ¿verdad? Empieza la iglesia chiquita y empieza a crecer, y al lado quedó el rancho, al lado quedó un depósito, al lado quedó una tiendita, y todos estamos en lo mismo. Cuando fui a Chihuahua era lo mismo, la iglesia creció y al lado había que comprar al lado. En Monterrey, donde fue el congreso, antes era un terreno y no había nada. Todo lo que se construyó fue por la iglesia, no había nada. La iglesia asisten más de 4,000 personas, pero se construyó por la iglesia, no existía nada. Entonces, es una lucha espiritual. Estemos orando para que el Señor libere lo que está deteniendo, que se pueda vender ese terreno, porque es una lucha espiritual. No es nada más que, cualquiera se lo vende. No, el Señor dé la victoria, para que realmente tengamos. Entonces, estemos orando por esa petición que les quería comentar, para que nosotros sigamos en esa victoria, y nos permita el Señor hacernos de más espacio para hacer crecer su reino. Bueno, voy a dejar pendiente la parte final, porque sí quisiera tomarme el tiempo necesario para poderla platicar en la siguiente oportunidad que tenga que compartirles este tema de la guerra espiritual, y vamos a tomar ese tiempo para
tomar las peticiones. Amén. Entonces, doy este lugar para si quieres empezar por acá adelante, Lidia. Creo que sí.